Listo, entonces en el día de hoy vamos a darle entonces continuidad pues a lo que son las ecuaciones diferenciales. Yo les dije a ustedes entonces en la sesión anterior que tenían pues como este material allí de lectura corto de que era el origen de las ecuaciones diferenciales. Eh, ¿Alguno hizo una revisión de este material? Una pequeña lectura o de pronto hicieron como otras consultas adicionales? Nada, profe. No. Listo, ahí les queda pendiente esa lectura para que la hagan de una manera a punto de que es bueno conocer un poco pues como ese recorrido histórico de cómo se llegó pues como al origen de las ecuaciones diferenciales. Entonces por favor para que hagan pues como esa participación, ¿cierto? Yo se las dejo pues ahí todavía tareita para que entonces ojalá en la medida de lo posible la próxima tutoría sí lo discutamos. Listo, entonces Profe, una eh, preguntita. sí, sí digamos. ¿Hay que mandárselo o lo vamos a...? No, para socializarlo en la tutoría un momento. Ah, ya, ya. Listo. Entonces, en la sesión anterior estuvimos trabajando entonces lo que era cómo evaluar una ecuación diferencial, ¿cierto? Recordemos entonces que eh, ¿sí? Entonces miramos entonces ese ejemplo que está aquí analizado, que era y es igual a epsilon elevado a la menos 2x, ¿cierto? Y verificamos entonces que si era o no era una solución para una ecuación diferencial, entonces para esta ecuación diferencial. ¿Sí? Quedamos también entonces en ese ejemplo. ¿Sí? Mira entonces la segunda ecuación diferencial que dice segunda derivada de y respecto a x menos y igual a 0. Y entonces teníamos estas cuatro condiciones o estas cuatro funciones pues como para evaluar. Bien. Entonces, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta de esa parte de ese ejercicio? Hasta el momento yo no. Bien. Me ubican por favor de ese ejercicio. Verificamos entonces que si C no era solución o no, ¿cierto? Ese sí ya lo hicimos. Un momento, yo voy a entrar aquí entonces a la pizarra. Vamos a verificar aquí. Esto fue no sé por qué no me aparece. No sé por qué no me aparece de pronto como lo que trabajamos la clase pasada. No lo veo aquí. Es como si no lo hubiese guardado con la presentación, pero vamos a buscar aquí un momentico. 21, tengo estas dos, es una ecuación diferencial y la clasificación. Es, listo, teníamos entonces aquí ya pues sí, aquí tengo entonces como la guía. Listo, entonces de esos entonces les preguntaba, hicimos ya las cuatro comprobaciones, ¿cierto? Sí, esas cuatro comprobaciones de una ecuación diferencial. O sea, simplemente es verificar que si cuál de estas funciones es solución de la ecuación diferencial. Aunque aquí ya está propuesto, pues si se han resuelto algunos procesos, es interesante que uno haga el ejercicio para uno poder entonces tenerlo como práctica, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a tomarla acá. Me voy a disculpar de pronto si repito pues esta parte. Pero vamos entonces a hacer como ese ejercicio pues como práctico, ¿no? Yo les Sí, sí, decía, es bueno, tenemos... bueno. ¿Cómo? No, que sí, que es bueno que recordemos otra vez. Claro, claro que sí. Listo, entonces decía,
Siempre que vamos a tener una ecuación diferencial, nosotros la vamos a reconocer el primero es como si es de primer orden, de segundo orden, ¿cierto? Si es lineal o no es lineal, si es una ecuación ordinaria o parcial. Por el momento estamos hablando entonces con ecuaciones diferenciales ordinales, ¿sí? No estamos hablando con nada de ecuaciones diferenciales parciales todavía porque pues eso sí lo vamos a abordar un poquito más adelante. Muy bien, entonces tenemos una función, vamos a trabajar con la primera función que dice que y es igual a seno de x. Entonces cuando le decía que verificar entonces cuál es el orden de la ecuación diferencial es porque nos va a ayudar entonces a identificar cuántas veces tenemos que aplicar la derivada para la función que nos dan. Aquí por ejemplo tenemos entonces que esta es segunda derivada, entonces esta función tenemos que derivarla 2 veces, ¿cierto? Entonces tendríamos entonces que y' es igual entonces a la derivada de seno. Sabemos que por tabla de derivación, si no es, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Sí. Coseno de x. Esa es la primera. Y ahora la segunda derivada, entonces sería derivar esa función coseno. La derivada de coseno te va a ser menos seno de x, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos entonces la función, primera derivada y segunda derivada. Ahora sí entonces nos vamos a la ecuación diferencial donde vamos a reemplazar para verificar si de pronto es o no es solución de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Segunda derivada, entonces esa es la expresión que vamos a utilizar aquí. La segunda derivada menos la función original debe ser igual a 0. Entonces nos quedaría lo siguiente. Segunda derivada, dice es menos. No me está escribiendo bien aquí, se está muy bien el borde. Menos seno de x menos de la función, ¿cierto? ¿Sí? O sea, ese menos seno de x ese menos seno de x que está aquí es la segunda derivada. Menos el de la ecuación y es seno de x. Va a ser igual a 0, o nos dice que debe ser igual a 0. Pero aquí nos damos cuenta entonces que como los dos términos son negativos, ¿sí? Como los dos términos son negativos, entonces tendríamos nosotros aquí una suma, ¿cierto? Lo que vamos a tener entonces es menos 2 veces seno de x. Y eso dice que es igual a 0, pero eso es mentira, ¿cierto? O sea, no llegamos a una igualdad. Entonces, por lo tanto, no es solución. ¿Sí? O sea, cuando nosotros sabemos de que sí es solución, cuando la igualdad se cumple. De lo contrario, no podríamos entonces nosotros indicar pues que sí. ¿Cierto? Entonces, cuando se cumple la igualdad, ahí entonces tenemos nosotros que la ecuación diferencial, perdón, que la función sí es solución de la ecuación diferencial. Listo. Ya verificamos entonces el inciso A. Y ya podemos indicar aquí que esta no es solución. Bien, vamos entonces por la segunda, para la B. La B entonces dice que es y es igual a epsilon elevado a la 2x. ¿Sí? Entonces lo mismo, primera derivada. Entonces, aquí nos dicen entonces que repitamos aquí eso. Recordemos que cuando vamos a integrar epsilon, perdón, cuando vamos a derivar epsilon, la derivada de epsilon es la derivada del exponente, ¿cierto?, de la función exponencial por la misma función. Entonces derivada de 2x es 2 por la misma función, o sea, por epsilon elevado a la 2x. Ahora, su segunda derivada es igual entonces a ¿sí? Entonces nuevamente 4 epsilon. es correcto, 4 epsilon elevado a la 2x. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí ya podemos reemplazar.
Entonces tenemos lo siguiente. Dice aquí, la función, ¿cierto? La función original. Tenemos entonces que nuestra función en este caso, perdón, la primera derivada es 4 epsilon elevado a la 2x o aquí, un momento aquí, qué pena, estoy trabajando, estoy reemplazando primero entonces la segunda derivada, ¿cierto? Entonces la segunda derivada es 4 epsilon elevado a la 2x, correcto, menos y, o sea, menos la función original, menos epsilon elevado a la 2x, eso dice que debe ser igual a 0. Listo, si verificamos entonces aquí, ya nos estamos dando cuenta entonces que no se cumple la igualdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 epsilon menos 1 epsilon, pues todas dos elevado a 2x. Entonces al resolver eso nos va a quedar entonces 3 epsilon elevado a 2x igual a 0. Y eso es contradictorio, ¿cierto? No es verdad. Entonces no, tampoco es solución. Muy bien, listo. Entonces ahora sí, vamos a verificar la C. Y ya nos dimos cuenta de que esa tampoco es. Listo, entonces la C dice entonces que es y es igual a 4 epsilon elevado a la menos x. ¿Sí? Listo, entonces allí habrá entonces que aplicar toda la ecuación diferencial, ¿cierto? Para indicarnos entonces si somos, pues, si es solución o no. Vamos a dar entonces 5 minutos, por favor, para que ustedes entonces hagan la comprobación de esta, de la C. ¿Sí? Entonces ustedes allí, por favor, vamos a hacer la comprobación de la C y enseguida la compartimos. Resuélvanla, por ejemplo, en una hojita de cuaderno, en algo allí, en su libreta de notas, y ya enseguida entonces miramos los procesos que ustedes hicieron.
¿Listo? ¿Cómo vamos? Profe, sí es solución, profe. Sí es solución. Listo. ¿Tiene forma de pronto de tomar una captura de la pantalla y compartirla entonces? Pues una fotico y compartirla por en la videollamada y lo revisamos enseguida. Se la puedo mostrar en la cámara. La tengo en el cuaderno. Ah, sí, claro, listo. Entonces yo voy a regresar un poco aquí a la videollamada. Listo. Listo. Voy a dejar de compartir un poco pantalla para que puedas activar allá y Listo, profe, ya ahí se la voy a compartir. Para que la vean. eso es correcto. Es la primera parte. ¿Se la ve bien ahí, profe? Sí, se ve un poco, pero sí, sí se entiende. Es, ahí sí está mejor, ahí sí la veo mejor. 4 Epsilon, sí señor. Listo, Luis, qué bien. Listo. Correcto. Listo, entonces mire aquí lo que nos mostraba Luis en ese momento. Entonces lo siguiente, está bien, cierto procedimiento. Entonces lo que tenemos nosotros que verificar es que, bueno, primera derivada de la función, entonces dice que es, bueno, se deriva entonces el epsilon, entonces como tenemos menos x, su derivante va a ser menos, va a ser menos 4 epsilon elevado a la menos x, ¿sí? Al derivar nuevamente la función, porque nos pide la segunda derivada, entonces otra vez derivada del menos x va a ser menos, ¿cierto? Menos 1, pero menos por 1 daría más. Aquí tendríamos entonces 4 epsilon elevado a la menos x. Correcto, eso es lo que nos compartió allí Luis. Si reemplazamos, entonces vemos lo siguiente. Pues la segunda derivada, que es 4 epsilon elevado a la menos x. Profe, Sí, señor. no está compartiendo pantalla. Ah, qué pena, sí, 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 claro. Ahora sí. Listo, les decía entonces, la función que tenemos que es y es igual a 4 epsilon elevado a la menos x, ¿cierto? Entonces su primera derivada, ¿sí? Derivamos entonces con respecto al epsilon, entonces derivada de menos x va a ser menos 1, y menos 1 por 4, entonces quedaría aquí menos 4. Menos 4 epsilon elevado a la menos x. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la primera derivada. Ahora, al aplicar la segunda derivada, entonces tenemos otra vez derivar entonces con respecto a la exponente de epsilon, a la función exponencial. Tenemos entonces que sería menos x, pero daría menos 1. Menos 1 por menos 4 daría entonces 4 positivo, y la misma función se escribe epsilon elevado a menos x. Al reemplazar entonces tenemos segunda derivada, mira, aquí está segunda derivada, 4 epsilon a la menos x, menos de la función y, perdón, de la función de la ecuación, menos, ahora sí la función, y la función es 4 epsilon a la menos x. Eso dice ya que la ecuación quiere ser igual a 0. Y efectivamente 4 menos 4 nos va a dar entonces 0, ¿cierto? Son términos opuestos. Y aquí sí nos va a dar que 0 es igual a 0. Entonces ya sí podemos decir que sí es solución. Solución. Listo. Ahora sí. La D dice que y es igual a c e elevado a la x. ¿Sí? Listo. Entonces en esa vamos a verificarla. Dice acá, primera derivada, y entonces va a ser igual a derivada en este caso aquí, c, miren aquí ojo que aparece una c, cierto, recordemos que c es una constante, cualquier c que no una constante, entonces derivamos en la función epsilon elevado a la x, entonces derivada de x va a ser entonces igual a 1 por c, daría c, cierto, entonces c epsilon a la x, la primera derivada. Si volvemos a derivar la función, mire que nos está dando lo mismo, cierto,
que sería c epsilon a la x. Entonces esa ha sido más fácil. Ya uno automáticamente se da cuenta de que si reemplazamos los dos valores, o sea, la segunda derivada que es c epsilon elevado a la x, menos, según la ecuación, la función ahora que es c epsilon elevado a la x, va a ser igual a 0. Y efectivamente si se cumple, ¿cierto? 0 es igual a 0. Y por lo tanto, entonces, nuevamente, esta sí es solución. ¿Sí? Entonces, miramos aquí nosotros que una sola ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí una sola ecuación diferencial puede tener entonces múltiples soluciones. En ese caso tenemos aquí de estas cuatro que estamos analizando, esta sí es solución y esta aquí también sí es solución. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos aquí. O sea, una sola ecuación diferencial puede tener muchas soluciones. Sí, muchas soluciones. Ahora, eso es una solución particular. Y lo digo particular porque, por ejemplo, el exponente aquí, el coeficiente es 4. Esta que está aquí, podemos llamarlo nosotros como una solución un poco más general. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una constante c. Y esta c, recuerden que representa cualquier número real, ¿cierto? Cualquier número real. O sea, aquí podemos colocar el mismo 4, o podemos colocar 2, o 1, o menos, ¿cierto? Un número negativo, o un número fraccional, un número racional. Y al verificar la ecuación diferencial, nos va a dar la solución. ¿Sí? Listo, entonces eso nos lleva entonces a pensar en lo siguiente. Usted nos lleva pensando en lo siguiente, que vamos a encontrar algunas que son soluciones particulares y otras que vamos a llamar entonces soluciones generales. ¿Sí? Que vamos a tener aquí soluciones particulares y soluciones generales de una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, para la ecuación diferencial que dice aquí x, ¿cierto? X por la primera derivada de y respecto a x menos 3y es igual a 0, verificar que esta función y igual a c x a la 3 es solución y hallarla una solución particular determinada para una condición inicial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando cuando y vale 2 es porque x es igual a menos 3. Entonces tenemos aquí una función, ¿cierto?, general. Tenemos una ecuación particular, ¿sí? Y aquí tenemos entonces unas condiciones iniciales. Entonces, necesitamos entonces verificar nosotros cuál serían esa solución particular para ese valor. Entonces vamos a analizar este ejercicio, este ejemplo. Listo. Entonces, un momento, voy a colocar aquí algo para que no se nos vaya a enredar un poquitico. Listo. Listo. Solución, te van a seguir. Solución particular de una ecuación diferencial. Eso es de lo que vamos a mirar entonces enseguida. Entonces, cuando nos pidan una solución particular de una ecuación diferencial, entonces vamos a tener, ojo, la ecuación, vamos a tener la función y vamos a tener entonces las condiciones iniciales. Entonces, por eso voy a colocar aquí. ¿Sí? En una ecuación diferencial, ¿sí? Y entonces tendremos aquí x por derivada de x derivada de y respecto a x menos 3y es igual a 0. Mire, esa es la ecuación diferencial. Ahora tenemos entonces una función y la función aquí que nos dan dice es y es igual a c x al cubo y nos da entonces una condición. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? Aquí sea y es igual a 2 cuando x es igual a menos 3.
Entonces, cuando tenemos entonces una condición, una situación de estas para encontrar la solución particular de una ecuación diferencial, entonces lo que tenemos nosotros que hacer es primero verificar que la función que nos dan, ¿cierto? Primero que la función que nos dan sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Cierto? Primero verificar que la función sí sea solución. Ya cuando estemos completamente seguros de que la función sí es solución, entonces evaluamos la condición o verificamos entonces la condición inicial. Listo, entonces vamos a resolver. Listo, entonces tenemos aquí primero nuestra función, te dice que es igual a y es igual a cx a la 3. Y como acá en la ecuación diferencial nos piden la primera derivada, entonces tenemos que derivar entonces una sola vez. Se dice que y entonces va a ser igual, o y prima, perdón, va a ser igual a derivada de la primera función, o derivada de la función, perdón, primera derivada de la función. Es derivada de x a la 3, ¿sería cuál? 3, ¿cierto? 3, C, que es la 3 constante. X a la que, Luis, por favor. a la 3, profe. Recordemos que al exponente L debe restar 1, ¿cierto? Ah, sí, sí, ya. Ah, cierto. 3x entonces quedaría a la 2. ¿Sí? Listo. Esa entonces la función que tenemos y su derivada. Listo. Ahora entonces vamos a reemplazar entonces eso en nuestra ecuación diferencial para verificar si sí es o no solución. Entonces nos dice aquí x o x que multiplica a la primera derivada, ¿cierto? Lo que dice acá, x que multiplica a la primera derivada. La primera derivada, entonces esta expresión que tenemos acá, 3cx al cuadrado menos 3 veces y, pero y ¿qué es? Y es nuestra función, ¿cierto? Cx a la 3. Eso dice que debe ser igual a 0. Eso nos dice entonces nuestra ecuación acá, igual a 0. Listo, entonces aquí tenemos entonces una parte operativa, pues que tenemos que verificar, que resolver. Entonces multiplicamos x por 3cx a la 2. Recuerden entonces que multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes. Que es 2 más 1 aquí daría entonces 3. O sea que daría 3cx al cubo menos 3 por eso, entonces daría aquí 3cx al cubo es igual a 0. Y efectivamente aquí entonces tenemos términos que son opuestos, ¿cierto? 13x al cubo menos 13x al cubo se cancelarían y nos queda entonces que 0 es igual a 0. Entonces ya sí es solución. ¿Sí? Sí es solución. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos nosotros, hemos verificado entonces que la ecuación diferencial sí es solución. Perdón, que la función sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora entonces tenemos que mirar es la condición. Pero ¿para qué buscamos la condición? Para saber entonces cuál sería el valor de C dado estas dos expresiones, dado estos dos valores. Entonces vamos a analizar. ¿Sí? Analizando la condición. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Dice acá, yo voy a tomar aquí la función primero. Y es igual a c x al cubo. ¿Cierto? Y sabemos por la condición, dice que y es igual a 2, x igual a menos 3. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí, estos valores que tenemos aquí vamos a reemplazarlo entonces en nuestra condición, en nuestra función. Entonces tendríamos aquí que y es 2, entonces sería 2 es igual a c
x, perdón, coloqué x, pero tenemos el valor de x aquí, x vale menos 3, ¿sí? Menos 3 que vale x elevado a menos 3. Listo, entonces vamos a resolver, entonces esta expresión que queda aquí. Mira que aquí tenemos entonces ya una ecuación, si es una ecuación lineal, donde tenemos una incógnita, nuestro valor c, es nuestra incógnita. Entonces tenemos entonces que resolver entonces esta parte de aquí. Menos 3 al cubo, ¿cuánto nos va a dar? Menos 27, profe. Es correcto, entonces quedaría 2, entonces va a ser igual a, voy a colocarlo aquí ya en orden, primero el coeficiente, menos 27c, ¿cierto? Y como necesitamos despejar este 27, este menos 27 está multiplicando, pasar entonces a dividir. Entonces nos quedaría que c va a ser igual a menos 2 dividido 27. Sí. Menos 2 sobre 27. O sea, c entonces en ese caso sería menos 2/27. Ese sería entonces un valor, ¿cierto? Para c. Entonces, según esta condición, está aquí. Entonces, y va a ser lo siguiente. Y, o la función que tenemos nosotros, ¿cierto? La función que tenemos nosotros va a ser la siguiente. Y entonces va a ser igual a menos 2/27 de x al cubo. Y eso que he escrito aquí, entonces lo que llamamos nosotros la solución particular de la ecuación diferencial. ¿Sí? Esa es la solución particular. ¿Por qué se dice que es solución particular? Porque dadas estas condiciones, c entonces va a valer menos 2/27. ¿Sí? Con otras condiciones dadas, entonces el valor de c nos va a cambiar. ¿Sí? ¿Hasta allí preguntas? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, bro. Listo. Miremos aquí esto. Voy a tomar entonces la misma ecuación diferencial, la misma función que ya tenemos, ¿cierto? Pero voy a colocar entonces otra condición inicial. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la condición y yo la voy a cambiar. Entonces vamos a hacer aquí. Aquí dice, sabemos que y es igual a cx al cubo. Y ahora si las condiciones fueran esas, cuando y es igual a 1, bueno, y vale 1 cuando x es igual a 2. Entonces les pregunto aquí, ¿cuál sería entonces aquí la solución particular? ¿Sí? Pues yo pensaría que sería y igual 1. O sea, nos toca hacer este procedimiento. Nos toca hacer este procedimiento para indicar entonces cuál sería la solución particular. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacerla a un CES y al final te me va a indicar entonces cuál sería la solución. O sea, al final entonces como quedaría aquí, y va a ser igual a, ¿sí?, a algo para que sea entonces la solución particular. Listo. Vamos trabajando la ustedes allá.
Profe, creo que es un octavo aquí a la 3. Eso, vamos a mirar entonces. Yo voy a colocar aquí lo que usted acaba de indicar, entonces que sería un octavo de x a la 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirarla. Bueno, si lo reemplazamos, entonces tendríamos aquí nosotros. Primero entonces indicar que y vale 1, entonces sería 1 es igual a c por x, pero x va a valer entre aquí 2 al cubo, ¿cierto? Entonces resolvemos, entonces quedaría 1 por, bueno, voy a resolver aquí en orden, primero el coeficiente y después voy a colocar la de c, ¿cierto? Entonces 2 a la 3 daría 8, 8c, ¿cierto? Al despejar c aquí, decimos lo siguiente, que c va a ser igual efectivamente a un octavo, ¿sí? Entonces sí, esta sería entonces la solución particular, ¿sí? Esta entonces sería la solución particular de la ecuación diferencial. Muy bien, Luis, eso es. Entonces mire que ya saben, entonces, ojo, cómo nosotros verificar si una función dada es solución o no de una ecuación diferencial, y también ya sabemos entonces cómo encontrar una solución particular dada entonces alguna condición, ¿cierto? Listo. Eso entonces lo que nos muestra pues como la guía aquí que tenemos. Correcto, aquí ya vamos a la solución particular. Un momento aquí. Bueno, esa es la que ya quedado pendiente. Listo, entonces de una ecuación diferencial nosotros podemos hacer esto que se llama interpretaciones geométricas de una solución particular, o de una solución de una ecuación diferencial, perdón. ¿Qué quiere decir entonces eso que interpretaciones geométricas? Es que cuando nosotros graficamos una ecuación diferencial, ¿sí? Cuando graficamos una ecuación diferencial, o cuando, perdón, encontramos una solución de una ecuación diferencial, por ejemplo, la de ahorita encontramos dos soluciones para una misma ecuación. Encontramos, por ejemplo, que y era igual a menos 2/27 de x al cubo. También encontramos entonces que y es igual entonces a un octavo de x al cubo, ¿cierto? Y que la función en términos generales sería entonces y igual a c x al cubo. Todas estas funciones que tengan ese comportamiento son soluciones, ¿cierto? Y van a ser soluciones particulares de la ecuación diferencial que teníamos inicialmente, ¿cierto? Que tenemos dada allí. Entonces, estas se llaman soluciones particulares, esa sería nuestra solución general, ¿sí? Y cuando nosotros graficamos esta expresión, cuando graficamos esto, lo que estamos analizando son las interpretaciones geométricas de la solución, ¿sí? Voy a irme aquí un momentico a un aplicativo que se llama Symbolab, ¿sí? Y aquí entonces bueno, no creo que aquí me haga lo que quiero hacer, pero voy a mostrarle un momentico. Y es igual, entonces tenemos un octavo de x al cubo, ¿cierto? Tenemos en una de nuestras ecuaciones era esa. De aquí entonces, si nos vamos al final de la página, usted mire que aquí nos da un momento, por favor, nos da entonces la ecuación, ¿cierto? De la ecuación diferencial. Pero ahora, si eso lo cambiamos, por ejemplo, lo que pasa es que aquí no me permite agregar más ecuaciones, sino que me resuelve una a una. Voy a abrir GeoGebra, vamos a ver si de pronto con GeoGebra en línea, creo que así aquí sí puedo entonces graficar las dos. Un momento que nos cargue. María. Vamos a intentar mover esta barrita acá para que no nos incomode. Aquí voy a colocar y igual, ahora sí, a un octavo de x al cubo. Listo. Tenemos ahí nuestra función. Y ahora colocar entonces ahora g igual, porque la voy a colocar con otro nombre para que no me modifique el anterior,
¿sí? G igual a menos 2/27 de x también al cubo. ¿Sí? Aquí en ese caso, por ejemplo, tenemos que la primera nos dio positivo, la segunda, como la tenemos negativa, entonces se nos invirtió un poco. Voy a escribir aquí, por ejemplo, una también positiva, para que veamos entonces como la familia paramétrica de ellas. Voy a inventarme aquí una, supongo antes que sea 2/3 de x al cubo. ¿Sí? Entonces mire aquí nos está mostrando entonces con verde nos muestra la primera, que es 1/8 de x al cubo, ¿cierto? Es esta la función. Con rojo nos muestra 2/3 de x al cubo, miren, esa es la función. Mire que el comportamiento es semejante, ¿cierto? Es semejante. Entonces cada vez que nosotros grafiquemos una función, voy a borrar esa que es negativa. ¿Sí? Voy a borrar simplemente el signo menos para que me la coloque positiva. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí ya es más fácil ver. Entonces esto serían todas soluciones particulares de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Todas son soluciones particulares de la ecuación diferencial. Y eso entonces lo que se llamaría el análisis geométrico de la solución de una ecuación diferencial. O sea, la función tiene el mismo comportamiento o la función tiene el mismo comportamiento de la función general. ¿Sí? Entonces voy a capturar eso aquí así. Listo, entonces eso entonces lo que indicaría pues que serían todas las soluciones posibles. Bueno, no son todas, pero sí aquí estoy mostrándole que todas las soluciones posibles de esta ecuación diferencial tienen entonces ese comportamiento. ¿Sí? Tienen ese comportamiento. Y es entonces lo que uno llamaría entonces familia, ¿cierto? Familia de soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Cuando una función, por ejemplo, tenemos aquí, en el caso que esa es una función que es una parábola, ¿cierto? Entonces es una familia de soluciones es parabólica. ¿Cierto? Pues es como el comportamiento de la curva. Bien, allí, preguntas, dudas. Todo claro, bro. Ok, muy bien. Listo, entonces ahora vamos entonces a analizar o a recordar un poquitico que ya lo vimos en la primera tutoría, pero pues como ya era la presentación inicial, entonces vamos a analizar lo que son la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Recuerden entonces que tenemos nosotros para la clasificación de la ecuación diferencial tenemos entonces varias formas de agruparlas. ¿Sí? Entonces podemos clasificar por tipo. ¿Sí? Una clasificación que puede ser por tipo, que ya nosotros mirábamos entonces que una ecuación diferencial se puede clasificar entonces en ordinarias o en parciales. ¿Sí? O parciales. En ese caso, por ejemplo, ¿cuándo es una ecuación diferencial ordinaria? Entonces cuando tenemos entonces una ecuación que contiene varias derivadas, ¿cierto? De una, o sea, varias derivadas o una más de una variable dependiente. O sea, tenemos una variable dependiente o varias variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Recordemos eso, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos una sola ecuación, una sola variable independiente, pero en la variable dependiente podemos tener una o varias. Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos aquí derivada de y respecto a x. ¿Sí? Derivada de y respecto a x más 3y igual a epsilon elevado a x. Aquí no se ve casi, pero ¿sí? Y ese segundo, miren que tenemos aquí segunda derivada de y respecto a x más primera derivada respecto a x más 3y igual 0. Aquí tenemos entonces una sola variable dependiente, una sola variable independiente, igualmente acá, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo es parciales? ¿Sí? Entonces tenemos una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. ¿Sí? Entonces en la primera tenemos una única variable independiente,
Y en las parciales tenemos varias variables independientes. Entonces aquí por ejemplo tenemos segunda derivada de y respecto a x menos segunda derivada de y respecto a z. También tenemos aquí una sola variable independiente, perdón, dependiente, y tenemos dos variables independientes, ¿cierto? Aquí segunda derivada de u respecto a x es igual a segunda derivada de u respecto a f, ¿cierto? Tenemos una sola variable independiente, bueno aquí perdón, leo esa, menos primera derivada de u respecto a v. Entonces tenemos una sola variable independiente y varias variables independientes, x y v. O en ese caso, por ejemplo, tenemos aquí segunda derivada de u respecto a x menos primera derivada de v respecto a x. ¿Sí? Mire que en estos ejemplos aquí nos hacen claridad, se nota antes que existen más de dos variables independientes, contraria a las ecuaciones diferenciales ordinarias que solo tienen una sola variable independiente. ¿Sí? Bien. ¿Allí preguntas? De momento no, pues. Muy bien. Ahora, clasificación según el orden, ¿cierto? En el orden ya no importa pues que si es ordinaria o si es parcial, ¿cierto? Independientemente de eso, entonces ya uno me daría es tantas veces como esté derivada la función, pero es que tengamos que derivar la función. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, esa es segunda derivada de y respecto a x menos dos veces primera derivada de y respecto a x elevado al cubo más 3y es igual a 0. Entonces sabemos que ese es de segundo orden, ¿cierto? Eso es una ecuación diferencial de segundo orden, independientemente de este exponente que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ese es entonces es el grado, ¿cierto? Es el grado, pero esa es la segunda, como dice aquí, segunda derivada, entonces es una ecuación diferencial de segundo orden. B, aquí tenemos entonces, por ejemplo, tercera derivada, mira aquí tenemos 3 comillas, tercera derivada de y más 3 veces la segunda derivada de y menos 3 veces la primera derivada de y menos y igual a 0. Entonces es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Por qué? Porque tenemos que derivar 3 veces. ¿Sí? La función ha sido derivada 3 veces. Listo. Ahora la linealidad. ¿Sí? Miremos entonces la expresión general. Aquí tenemos y a la n menos 1, 3.1, y a la 1, y a la 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Entonces que aparezcan de forma secuencial todas las derivadas de la función. Por ejemplo, este ejemplo B que tengo acá. Y de tercera derivada, segunda derivada, primera derivada, ¿cierto? La función original, o sea, esa linealidad, tiene linealidad esa ecuación diferencial. Igual que esta, tiene segunda, primera derivada, la función también tiene linealidad. ¿Sí? Vamos a mirar aquí. Este, por ejemplo, que es un contraejemplo, donde nos vamos a mirar que no tenemos linealidad. Aquí tenemos, en este caso, tenemos menos, entre paréntesis, un momento, aquí otra vez ese ruido. Entonces tenemos aquí 1 menos y por la segunda derivada de y menos 2y igual a epsilon. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial no lineal porque el coeficiente de la variable dependiente y', ¿cierto? Y' también es la función. O sea, esta segunda derivada, esta es la primera derivada, pero la derivada de esta expresión depende de la función que tenemos acá. ¿Sí? Aquí entonces tenemos que eso rompe la linealidad. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos segunda derivada de y más seno de y es igual a 0. Es una ecuación diferencial no lineal y mira aquí le dicen por qué. Porque la función seno es una función de y, ¿cierto? Aquí entonces tenemos una función, en este caso una función trigonométrica de una función. Entonces aquí rompería pues como la linealidad. En ese caso, ¿qué nos rompe la linealidad? Mire, tengo aquí segunda derivada de y más y al cuadrado. Ese cuadrado, ¿cierto? Al elevar la función
al cuadrado, eso rompería entonces también la linealidad de la ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos tercera derivada de y elevado al cubo más x por segunda derivada de y menos 3y igual a 0. Este exponente 3 hace entonces que se pierda la linealidad de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Tenemos entonces que la función que ha sido derivada 3 veces está elevada al cubo. Entonces rompería en ese aspecto la linealidad. Bien. Ahora sí, entonces aquí tenemos entonces una serie nosotros de ejercicios, pues de manera de práctica, para indicar entonces que si la ecuación diferencial es, qué tipo es y de qué orden es. ¿Cierto? O sea, cuando hablamos de tipo, recordemos que si es ordinal o si es parcial. ¿Sí? Listo. Los escucho. El primer ejemplo. Ecuación diferencial ordinaria o parcial. Yo diría que es ordinaria. ¿Por qué, Luis? O no sé, profe, que así. Pues no sé. Ahí sí no sé. Bien, recordemos entonces que cuando hablamos de ordinaria, cierto es que tenemos una sola variable, pues tenemos uno más variables independientes respecto a una sola variable independiente. ¿Cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, primera derivada de y respecto a x más 3x y, ¿cierto? O sea, la función igual a x a la 2. Entonces, tenemos aquí una sola variable dependiente, una sola variable independiente. Entonces, en ese caso, eso es una ecuación diferencial, sí, como se lo dijo. Una ecuación diferencial ordinal, es una EDO. ¿Sí? Ahora, el segundo. Bueno, ¿y de qué orden? ¿Sí? ¿De qué orden es? Primer orden, segundo orden, tercer orden. Profe, Sí, Ediel, te escuchamos. ¿me puede repetir por favor por qué es una ecuación ordinaria? Tenemos aquí entonces que es primera derivada de y respecto a x, tiene una sola variable independiente, una sola variable dependiente respecto a una sola variable independiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí van bien? Sí, señor. Bien. Entonces, vuelvo y pregunto. Ya saben entonces que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? ¿Y de qué orden es? Primer orden, segundo, tercero. Recordemos que el orden lo da entonces la cantidad de veces que toquemos entonces que toca derivar, ¿cierto? Entonces aquí toca derivar, es una sola vez. Pues dice aquí primera derivada de y respecto a x. Cuando se le leemos la función, la ecuación, perdón, nos damos cuenta enseguida de qué orden. Entonces, ordinal de primer orden. Bien. Miremos entonces ahora sí el segundo ejercicio. ¿De qué tipo y de qué orden es? No la voy a leer yo porque entonces cuando la leo ya les estaría dando pues con la respuesta. Pero yo diría que es ordinaria de segundo tipo. De segundo.
Correcto, ¿cierto? Mire, recordemos que yo le decía yo la clase pasada, cuando tenemos entonces simplemente y', ¿cierto? Y esa, o sea que no aparece pues como la variable independiente acá, se denota pues que la variable es x, eso se tiene como segunda derivada de y respecto a x, más dos veces y. Bueno, aquí falta algo, que yo sí, fue un error mío, aquí falta una comilla, ¿sí? En el momento de la escritura, porque esa no se veía bien, yo la reescribí y entonces aquí falta una comilla. Entonces, segunda derivada de y más dos veces primera derivada de y más y igual 0. Entonces sí, es una ecuación diferencial ordinaria y efectivamente, como dice Luis, ¿cierto? Es una ecuación diferencial ordinaria y es de segundo orden. Y el segundo orden pues lo identifica uno enseguida cuando la está leyendo, ¿sí? Entonces aquí leí entonces segunda derivada de y, entonces la indicaríamos allí el orden. Muy bien. Tercer ejemplo. ¿De qué tipo es y de qué orden? ¿Cómo que se llama el otro tipo? Tenemos ecuaciones que son ordinarias o ordinales o parciales. Ah, bueno, entonces sería parcial de segundo orden. ¿Por qué parcial? Porque tiene varias derivadas, porque no. Varias variables dependientes o independientes. Independiente. Dependientes. Dependiente. Exacto. En el numerador tenemos las variables dependientes. En el denominador las independientes. Correcto. Sí. Y es de segundo orden. Entonces tengo aquí segunda derivada de x respecto a t más primera derivada de y respecto a t, ¿cierto? Menos 4x igual a epsilon a la x. Eso es una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Una e de p y es de segundo orden. Muy bien. Ahora, el punto 4. Pero ahí sí sería parcial, ¿sí o no? Parcial de segundo orden, porque tiene varias variables independientes. Correcto. Tiene varias variables dependientes, ¿cierto? Recordemos que las dependientes son las... Bueno, aquí mire, espera un tico. ¿Me repite por favor lo que usted me acaba de decir? O sea, tiene varias variables independientes y también dependientes. Pues, ¿Cuántas variables dependientes tiene? Dos. Tiene dos. ¿Cuáles son las dependientes? Las de arriba, ¿no? Sí, señor. Tenemos aquí, y es derivada de u, o sea, segunda derivada de u respecto a t, ¿cierto? Más primera derivada de u respecto a t. No nos puede confundir ese símbolo que está aquí, ¿cierto? Este símbolo, lo voy a marcar aquí en verde. Este símbolo y este símbolo, ¿cierto? Haber colocado allí este símbolo y luego haber colocado la D normal. Estos dos símbolos son iguales aquí. Eso indicaría pues que es simplemente la derivada, ¿sí? Pero no es la variable. La variable es la que continúa, la variable es la que sigue. En este caso me pongo la variable x es u, acá también es u. Aquí la variable dependiente, ¿cierto? Y la independiente acá es t y t también. Entonces voy a borrar otra vez eso para que ustedes la puedan mirar. Entonces ahora sí vuelvo y pregunto, ¿cuántas variables dependientes tiene? ¿Cuántas variables independientes tiene esa ecuación diferencial? Entonces tiene una variable dependiente. Es correcto, una variable dependiente y también tiene una sola variable independiente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si tiene una y una, entonces es una ecuación diferencial ordinal o parcial. Ordinal. Ordinal. Entonces, una EDO una ecuación diferencial. ¿Y es de primer orden o de segundo orden?
de segundo orden. Correcto. Muy bien. Y el quinto ejercicio, quinto punto. Probe, creo que sería eh, parcial de segundo orden. Y aquí tenemos Ordinal. Ordinal. entonces, segunda derivada de y respecto a x, ¿cierto? Elevado al cubo, al cuadrado, perdón, más 3 veces primera derivada de y respecto a x menos 4y igual a 0, ¿cierto? Sí. Entonces es una ecuación diferencial ordinal, tiene una sola variable dependiente, una sola variable independiente y efectivamente es de segundo orden. Muy bien. Correcto, listo. Ahora entonces en esta parte nos da entonces dos ejercicios. Entonces, dos ejercicios y dice verificar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí tenemos y es igual a c1, ¿sí? O c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. Esa es la función. Y nos dan acá al frente la ecuación diferencial. Dice que segunda derivada de y respecto a x más y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos otra ecuación diferencial acá. Pues es una función y otra ecuación diferencial para verificar si es la función, si es solución o no de la ecuación diferencial. Por último, tenemos entonces aquí que hallar la solución particular para el punto menos 4,4 de esta expresión. Tenemos aquí entonces la función y acá la ecuación diferencial. ¿Sí? Yo voy aquí entonces a agregarle algo que no se ve casi y es un punto y coma, ¿sí? Para poder separar allí la expresión. Listo, entonces tenemos todavía 20 minutos de la tutoría de hoy. Vamos entonces a arrancar pues con el primer ejemplo. Vamos entonces a tomar apenas solamente el primero. Listo, entonces tenemos aquí verificar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Listo, entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Primero es como identificar cuál es la función, ¿cierto? Tendríamos entonces que nuestra función es igual a c1 coseno de x más c2 seno de x. Listo, esa es nuestra función. Aquí tengamos presente lo siguiente, y es que estos c1, c2 son unos coeficientes, ¿cierto? O unos valores que van a ser constantes. ¿Sí? Unos valores constantes. Aquí tengamos en cuenta entonces que como son valores constantes, bueno, que son coeficientes, perdón, no tanto valores constantes, sino que son coeficientes, entonces no vamos nosotros entonces a confundirnos, por ejemplo, que eso va a ser una variable, ¿no? Que eso va a ser variable, son números reales. Que se denotan como C1 y como C2, por ejemplo, es para indicar que pueden ser valores diferentes, pero también pueden ser valores iguales, pueden ser el mismo coeficiente allí, que nos pueda resultar de pronto. Si queremos analizar de pronto la función más a profundidad con unas condiciones iniciales, ¿cierto? Listo, entonces pregunto, si tenemos esa que es nuestra ecuación diferencial, ¿cuántas veces hay que derivar? ¿Sí? Dos veces, ¿no, bro? ¿Cómo? 2 veces. Correcto. 2 veces. Entonces tenemos lo siguiente. Primera derivada de y, que va a ser igual a. Entonces, como este C1 es un coeficiente, entonces derivamos nosotros respecto a la función, ¿cierto? Y la derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno de x. Menos seno, correcto. Entonces va a ser menos C1
seno de x, más de nuestra función, ¿sí? Ahora entonces vamos a derivar c2 seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de x. Entonces sería c2 coseno de x. Muy bien, tenemos aquí ya la primera derivada. Ahora, segunda derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Hay que derivar entonces otra vez esta función. Derivada de seno. Coseno de x. Coseno de x. Entonces como está negativa, entonces va a quedar igual, entonces va a quedar menos c1 coseno de x. Más de la operación derivada de coseno, ya sabemos entonces que es menos seno, ¿cierto? Entonces va a quedar esto aquí entre paréntesis para indicar pues que para que haya aplicar luego de ley de signos te va a ser menos c2 seno de x. Entonces resolvemos la operación indicada aquí entre los signos y nos queda lo siguiente: menos c1 coseno de x más por menos daría menos c2 seno de x. ¿Sí? Esa sería nuestra segunda derivada. Pues ya hay resuelto, ¿sí? Listo, ya tenemos entonces nuestra segunda derivada. Ahora sí podríamos nosotros, pues qué es lo que nos piden aquí, ¿sí? Ahora sí entonces vamos a reemplazar para verificar si la función es o no solución de la ecuación diferencial. Ok, uno aquí por inspección se da cuenta enseguida de que sí es solución, ¿cierto? Entonces la ecuación nos dice segunda derivada de y respecto a x. A la segunda derivada, entonces tenemos es menos c1 coseno de x menos c2 seno de x más voy a colocar aquí entonces un paréntesis. ¿Por qué? Porque dice aquí más y, y y es toda la función, entonces voy a colocar el paréntesis aquí más para indicar que es toda esa función, ¿cierto? Coloco el paréntesis porque cuando a veces, aunque el más no afecta a los términos, ¿cierto? Pero cuando tenemos un signo menos, sí le afectaría, entonces como para costumbre de que hay que trabajar pues como hacer la operación de signos aquí, ¿cierto? Entonces es recomendable siempre pues como colocar aquí el signo positivo. Pero ya le hago una pregunta. ¿Sí? Y no. Ah, no, sí. No, estaba confundido. Estaba mirando la derivada de y. Eso dice que es igual a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, miren aquí, vamos a aplicar la ley de signo aquí en este caso y nos queda lo siguiente: menos c1 coseno de x menos c2 seno de x, bueno, más por más daría más c1 coseno de x y más por más también daría más c2 seno de x es igual a 0. Listo, ya lo que tenemos entonces que hacer es verificar, o sea, para poder hacer la operación aquí, la suma con términos semejantes. Aquí tenemos menos c1 coseno de x y por acá tenemos más c1 coseno de x, son términos que son semejantes, ¿cierto? Y pues son opuestos, entonces lo podemos cancelar, ese coseno c1 coseno con coseno coseno. Y acá tenemos entonces menos c2 seno de x y ahí mira que tenemos más c2 seno de x. Entonces, estos dos son opuestos, también se pueden cancelar. Mira que coloqué entonces en orden como en dirección contraria pues cada término, ¿cierto? Entonces ya aquí como se canceló todo nos queda hoy un 0 y efectivamente 0 es igual a 0 y entonces aquí diríamos que sí es solución. Esa es la respuesta, porque dice verificar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Entonces ya que hemos verificado, entonces digamos que sí es solución. ¿Por qué? Porque se cumple entonces la igualdad. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas en ese ejercicio? No. Muy bien. Bueno, entonces nos queda aquí pendiente pues como este ejercicio para que lo resolvamos. Pues ese 2 y el inciso 3. Da entonces las funciones particulares. No quiero que
terminemos la tutoría sin antes indicarles, porque ya nos quedan 10 minutos, sin antes indicarles, por ejemplo, que ustedes en plataforma tienen puesto la guía número esta. ¿Sí? Aquí aparece como guía número 4, está numerada con esta guía número 4, pero allá aparece como guía número 3. O sea, el orden que yo llevo pues como en las tareas que les he asignado como guía número 3, pero cuando la abren va a aparecer como la 4. Entonces en esa guía ustedes entonces van a indicar entonces en esas 10 primeros ejercicios van a indicar entonces si la función es lineal o no, ¿cierto? Si es lineal o no, e indicar el orden, ¿cierto? Es lineal, no es lineal, y van a indicar el orden. Y acá al final tenemos entonces una serie de ejercicios. Tenemos entonces en este caso, como empieza del 11 al 14, entonces tendríamos, perdón, al 23, entonces tendríamos entonces 13 ejercicios, ¿cierto? Y ustedes entonces van a indicarme si esta función que está aquí es solución de esa ecuación diferencial. Así para cada uno. Esa es la función, pero esa es la ecuación diferencial, ¿sí? Y indicarme entonces si esta función es solución. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí en esa parte. La idea es que, bueno, allá dice que es una actividad para entregar, que es una actividad para entregarla. Yo les doy entonces allí en la plataforma, les indiqué entonces que son 8 días, 9 días para que ustedes la resuelvan. Cuando ustedes, voy a cambiarla porque la coloqué como tarea y yo hice un acuerdo con ustedes en que lo que aparece como tarea no era para entregar, no, yo la voy a empezar a cambiar. Aquí está, ecuaciones diferenciales. Es esta, mira, ya no 3 tipos y cómo comprobar la solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Es el documento número 4. Bueno, cuando ingresen, mira, aquí dice que es para entregar el 7 de marzo, ¿cierto? Pero aparece como tarea. Entonces yo no la voy a colocar aquí como tarea, sino como taller, pues para que ustedes entonces tengan ahí como la rigurosidad que los talleres sí son pues como para entregar. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de resolverlo todo lo que más pueda, ¿sí? Aquí yo les habilité la guía que estamos trabajando, esa que se llama conceptos de una ecuación diferencial, que es la que estamos acabando de explicar. Aquí está entonces la guía como tal, los ejercicios que hicimos en la clase pasada, y enseguida subo entonces el documento con los ejercicios que hicimos en el día de hoy, ¿sí? Para que entonces puedan trabajar pues como practicar y revisar. Y esta entonces sí ya queda como taller, ¿cierto? Y aquí dice entonces que deben de descargar el cuestionario, resolver los ejercicios planteados y enviar un documento en PDF, ¿cierto? Vía correo electrónico. Aquí está entonces el correo al cual ustedes me lo van a enviar. Bien. Como son ustedes dos, entonces ustedes se pueden de pronto colocar de acuerdo si quieren trabajar entonces en pareja. Trabajan juntos, y si no, entonces cada uno hace el taller entonces de forma independiente, y eso entonces empezaría pues como a tomarse como nota pues de seguimiento. Esta, si se dan cuenta allí, está puesto para el 7 de marzo y el 7 de marzo es domingo, ¿sí? Mire, 7 de marzo es domingo. ¿Eso para qué? Para que el próximo sábado, que es 6, si todavía tienen alguna duda, alguna pregunta de algún ejercicio, entonces la aclaremos el 6 y ustedes solo tengan tiempo entonces hasta el 7 para entregarla. Muy bien. Listo. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bueno, señoritos, yo creo que entonces nos quedan 5 minutos, pero creo que podríamos entonces dar por terminada la tutoría del día de hoy. Pero de todas el vídeo, profe. Sí, señor, yo subí el video aquí enseguida. Bueno, ya. Bueno, caballeros, Muchas gracias. con gusto, que tengan buen resto de día. Igualmente, pues. Ok, Igualmente. gracias.